¿Qué es la tanatología? Del vocablo thanatos deriva del griego thanatos, nombre que en la mitología griega se le daba a la diosa de la muerte, hija de la noche, llamada Eubolia, que quiere decir madre del buen consejo. La noche tuvo a su hija sin la presencia de un varón, por lo cual muchos la consideraban como una diosa. Algunas veces la diosa de la muerte es representada como un genio alado. Thanatos, la muerte, es representada con una guadaña, una ánfora y una mariposa. La guadaña indica que los hombres son cegados en masa como las flores y las hierbas efímeras. El ánfora sirve para guardar las cenizas y la mariposa que vuela es emblema de esperanza en otra vida. La muerte es un dios capaz de sanar todos los males, pero como es la única entre todos los dioses que no acepta ofrendas, nunca cura a nadie. Logos deriva del griego logos, que tiene varios significados, ya sea palabra, razón, estudio, tratado, entre otros. La mayoría de los filósofos griegos le daban el significado de sentido. De ahí, la tanatología etimológicamente se puede definir como la ciencia encargada de encontrar sentido al proceso de la muerte, o sea, dando razón a la esencia del fenómeno. En la actualidad, la tanatología es el conocimiento científico de la muerte, sus ritos y significado, concebido como una disciplina profesional que integra a la persona como un ser biológico, social y espiritual para vivir en plenitud. Antecedentes de la tanatología. En la época medieval, los órdenes religiosos eran los que trataban de los enfermos terminales. En el siglo XVI se formaron los primeros hospicios. En el siglo XIX, en 1842, se formaron los primeros albergues en Francia para los enfermos de cáncer. En el siglo XX se formaron los primeros hospicios en Inglaterra. En 1901 se le da el término como la ciencia de la muerte por el médico ruso Elías, quien en el año de 1908 recibió el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos que culminaron en la teoría de la fagocitosis. En ese momento, la tanatología fue considerada como una rama de la medicina forense que trataba de la muerte y de todo lo relativo a los cadáveres desde el punto de vista médico-legal. En 1930 comenzó un periodo que confiaba la muerte en los hospitales. En 1960 se realizaron estudios sobre la presencia de los familiares durante la muerte de un ser querido y en 1974 se formó el primer hospicio en Estados Unidos. La doctora Elizabeth Kubler-Ross y su aportación a la tanatología. Ella comenzó su trabajo haciendo una investigación respecto a la muerte junto con un equipo de 4 seminaristas en un hospital en Chicago. Ella se acercó a los pacientes terminales sin leer nada sobre la materia y aprender de ellos directamente de una forma empírica. Platicaba con los pacientes y los seminaristas se limitaban a observar y tomar notas. Cuando comenzó, trabajaba con el personal de un hospital en Chicago junto con enfermeras, voluntarios, médicos, etcétera, que tenían trato con los enfermos. Y su investigación se basó principalmente en no tener ideas preconcebidas, o sea, no hacer ninguna investigación previa respecto a la tanatología, estar con una actitud de mente abierta y llegar a darse un cuenta personal. Esto es una forma de conocer un poco más de nosotros mismos, lo que percibimos de nosotros, lo que sentimos, tanto a nivel corporal como mental. El 4, sensibilizarse a las necesidades de los enfermos terminales y los familiares que lo rodean. Y 5, realzar la percepción de aprender. Como resultado de su investigación, los grupos en el hospital se hicieron más numerosos y se adoptó un cuarto especial para llevar a cabo las entrevistas, de manera que el grupo de estudiantes pudieron observar desde la habitación, esto desde luego con el consentimiento del enfermo. Los estudiantes se hacían conscientes de la muerte como una posibilidad real, no solo para otros, sino para ellos mismos, y pudieron manejar conflictos durante la discusión, como identificar al enfermo por cuestiones de edad, o que se pareciera a lo mejor a algún familiar de ellos, etcétera. Y conforme el grupo se conocía más, las discusiones se convirtieron en una especie de terapia de grupo en lo que se lograba hacer conciencia, confrontar y apoyar entre los estudiantes. Y como conclusión, el seminario se convirtió en un curso acreditado por la Escuela de Medicina y el Seminario de Teología, y se descubrió que la tanatología puede brindar ayuda de mejor manera en una etapa temprana a la detección de la enfermedad terminal.
Esta si se inicia la consulta en el paciente en las últimas fases del proceso, pues suele restringir mucho la posibilidad de ayuda. La nueva tanatología surgió hace más de 3 décadas. Se ocupa de las personas en cuestión de la atención a los pacientes terminales, sus familias y allegados. Aquí hay dos profesionales que son claves en este surgimiento, que son la enfermera Hailey Saunders y nuevamente la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Se entiende por hospicie al movimiento desarrollado por la enfermera Hailey Saunders, que representa algo más que un lugar físico donde una persona va a morir con dignidad. También es una actitud frente al paciente y su familia. Aspectos que se toman en cuenta en la nueva tanatología. Uno principalmente es el control del dolor y de otros síntomas que pueden presentarse. Dos, el paciente participa activamente junto con el equipo de tanatología que lo acompaña en las decisiones fundamentales, tomando en cuenta que la persona con enfermedad terminal pues es una persona, no una cosa que puede manipularse. Por lo tanto, como la continuación o no de un tratamiento y el lugar donde se le da es decisión de él. 3. El paciente tiene derecho de saber el estado de su enfermedad y los tratamientos paliativos que se le suministran. Esto no quiere decir que se lo abrume con información, sino que un equipo sensible establece una buena comunicación con el paciente y su familia contestando lo que el paciente le pregunta. 4. El apoyo a la familia es fundamental para poder ayudar a la persona con enfermedad terminal. Algunos tratan de sobreprotegerlo y lo aíslan o agobian con atenciones no solicitadas, y otros familiares o personas simplemente desaparecen con distintas justificaciones. Y por último, el equipo actúa ayudando en los procesos de aflicción y duelo, detectando los casos de duelo patológicos y sugiere una terapia adecuada. Dentro de la tanatología debemos considerar que tiene aspectos multifactoriales, ya que la intervención con los enfermos terminales es multidisciplinaria, puesto que son varias áreas las que se necesitan apoyo. Dentro de estos aspectos encontramos el médico, cuya función es dar al enfermo aquellos paliativos que le permitan estar con el mínimo dolor y sufrimiento. También encontramos el aspecto tanatológico, el cual ayuda al enfermo en el aspecto emocional, pero también ayuda dando apoyo a sus familiares y allegados. Otro aspecto que también encontramos es el aspecto legal, ya que este ayuda a que el enfermo pueda resolver o dejar resueltos la mayoría de los asuntos que tengan que ver o que estén relacionados en el ámbito legal. Por último, encontramos el aspecto espiritual, que puede incluir no solamente el aspecto religioso, sino también el aspecto espiritual del sentido de la vida, del sufrimiento o de la muerte. Respecto al tema de en qué nos puede ayudar un tanatólogo, bien, el tanatólogo es el profesional capacitado para ayudar en el proceso de duelo, así como en cualquier tipo de pérdida significativa, ya que la persona muere o aquellas que lo rodean. Otra finalidad del tanatólogo es procurar que el paciente o cualquier ser humano que sufra una pérdida se le trate con respeto, cariño, compasión y que conserve su dignidad hasta el último momento. Los tanatólogos tienen la función de ser personas que pueden empatizar con aquellas personas que han sufrido o que están sufriendo una etapa de duelo, ya que cualquier pérdida es bastante significativa y conlleva un proceso que no todas las personas saben llevar. Es por eso que la ayuda de un tanatólogo es tan importante, y no solo para pacientes, sino también para sus familiares y allegados. El duelo ante el impacto del COVID-19 y cómo sobrellevarlo. La crisis sanitaria que ha ocasionado la llegada del COVID-19 ha impactado duramente, no solo en nuestra manera de vivir, sino también en la manera de afrontar la muerte. La despedida a nuestros seres queridos fallecidos es una de las cosas que el coronavirus ha alterado, puesto que el confinamiento impide acompañar a los enfermos y despedirlos en los funerales. Ante el sufrimiento de una pérdida de tal calibre, cada persona reacciona de forma diferente, según sus características de personalidad, edad, momento o cultura a la que pertenezca, religión si la tiene y otras varias y variadas posibilidades. Las circunstancias de la muerte repentina o
sobrevenida tras una larga enfermedad es un factor en el que quizá más ha incidido esta pandemia, puesto que una muerte inesperada o precedida de mucha incertidumbre impacta al aceptarla, aumenta el dolor y el sufrimiento. El duelo forma parte de nuestras vidas y pasa por diferentes fases. Las reacciones emocionales que sentimos no son estáticas, sino que irán cambiando a medida que pase el tiempo.